las cosas, el Espíritu Santo es increíble la forma como actúa. Y lo hace en forma incomprensible, en forma que no entendemos. Y una de las cosas que Él hizo es que sin ponernos de acuerdo aquí con nuestro hermano que nos enseñó acerca de la confesión de fe de Westminster, el propósito de este sermón, al igual que lo que Él hizo cuando explicó la parte de la confesión, es que nosotros podamos ver la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Parte fundamental de la predicación de la palabra de Dios es que podamos nosotros ver a Cristo en ella. Vamos a entender, encontrar a Cristo, lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, y que también entonces podamos transmitirlo a otros. Eso es fundamental para nosotros como pastores, pero también es fundamental para cada uno de ustedes como creyentes. Uno de los pasajes que nos compartió nuestro hermano David al explicar ese tema es ese famoso pasaje en el que el Señor Jesús está hablando con los fariseos y les dice a ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que de ellas viene la vida eterna y ella es la que habla acerca de mí. Jesús no corrige a los fariseos en su deseo y en su pretensión de encontrar la vida eterna en las escrituras. Al contrario, lo confirma. Pero el punto es que si ellos al ir a las escrituras no encuentran a Cristo, allí no hay vida. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Podemos leer la Biblia toda nuestra vida, pero si en ella no encontramos a Cristo en cada pasaje, entonces no hay vida. Como padres de familia y como esposos, si en nuestro devocional diario, cuando leemos la Biblia y la estamos enseñando a nuestra esposa y a nuestros hijos, en ella no mostramos a Cristo, no estamos transmitiendo la vida eterna, todo lo contrario a la vida es la condenación eterna. Cuando nosotros leemos en nuestro devocional diario la palabra de Dios y en ella no encontramos a Cristo, no estamos alimentándonos de vida eterna, todo lo contrario, estamos en esterilidad. Por eso es tan fundamental el que podamos aprender a encontrar a Cristo en cada pasaje bíblico. El propósito de este sermón, tiene dos propósitos y uno de ellos es pedagógico. Es como que obtengamos herramientas de cómo nosotros podemos encontrar a Cristo en toda la Escritura. Por supuesto, el otro propósito es el que la Escritura misma nos va a trazar en el pasaje. Quisiera pues entonces invitarlos con esto en mente a que ustedes se pongan en pie para mostrar reverencia a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Segunda de Reyes capítulo 8. Segunda de Reyes capítulo 8. Vamos a ubicarnos en el versículo 7. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7 en adelante, dice así. Eliseo se fue... Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y él dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente dentro de los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo, Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciéndote, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró a Hazael fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios.
Entonces le dijo Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Tomen asiento. Oremos. Señor nuestro Dios, ayúdanos hoy a ver aquí a Cristo en nuestro pasaje. Ayúdanos a encontrar toda la exhortación que tú nos quieres hacer. Habla a nuestros corazones para que salga en la palabra de Dios aquello que nosotros hacemos que no te agrada. Muéstranos nuestro pecado, Señor. Haznos ver también las terribles consecuencias de la condición caída de una vida en el pecado. Y muéstranos a nuestro Salvador Jesús, Señor. Muéstranos cómo tú has irrumpido en este mundo para resolver y solucionar una tragedia tan desastrosa como es la tragedia en la que se encuentra la raza humana al estar en pecado. Te imploramos que nos muestres a Cristo para que salgamos de aquí más enamorados de Cristo y salgamos comprometidos a amar a Cristo, a vivir para Cristo, a servir a nuestro precioso Salvador. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, he elegido este pasaje porque normalmente es difícil ver a Cristo en varios de los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir paso a paso para lograr ver cómo nosotros encontramos a Cristo aquí. El primer principio, la primera tarea que nosotros debemos hacer, que debemos tener en cuenta en nuestra mente, es que para encontrar claramente a Cristo nosotros debemos considerar el contexto. Algún autor una vez dijo que la interpretación de la palabra de Cristo consistía de tres cosas: contexto, contexto, contexto. Entonces vamos a considerar nuestro contexto, y para cuando estamos hablando de contexto estamos hablando en primer lugar del contexto inmediato, lo que podemos entender de lo que está sucediendo ahí mismo. Luego estamos hablando del contexto de todo el libro. En este caso estamos hablando del libro de Segunda de Reyes, entonces debemos entender el contexto del libro de Segunda de Reyes. Y en tercer lugar debemos encontrar el contexto general, donde se encuentra el libro de Reyes en toda la revelación progresiva de la palabra de Dios. Eso por supuesto implica el conocimiento de varias cosas. Implica un conocimiento de geografía, implica un conocimiento de historia, implica un conocimiento bíblico del desarrollo del plan de salvación de Dios. Eso lo vamos adquiriendo poco a poco y por eso estamos aquí en la iglesia. La Biblia dice en Efesios que para eso Dios levanta pastores y maestros para enseñar a la palabra de Dios a la congregación, para que esa palabra de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros con el poder que ella tiene, para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Al ver a Cristo, ese mismo poder de Dios actúa en nosotros para que deseemos ser como Cristo, y el Espíritu Santo actuando en nosotros logra que cada vez seamos más parecidos a Cristo. Entonces, en el pasaje que nos ocupa a nosotros, vemos a Eliseo. Estamos viendo la vida y obra de Eliseo. Ese es el pasaje inmediato en el que nosotros estamos. La historia. Este libro es un libro histórico, es una narración histórica de lo que está pasando, pero es lo que está pasando a los reyes. Por eso se llama el libro de Reyes. Sin embargo, estamos viendo la historia y lo que le está ocurriendo a Eliseo. ¿Por qué? Porque además de los reyes, paralela a la historia de los reyes, la Biblia nos está contando la historia de los profetas.
aquellos que hablaban a los reyes, aquellos quienes reargüían, regañaban, exhortaban a los reyes cuando estos no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eliseo es uno de ellos, es uno de estos profetas que están denunciando lo que los reyes están haciendo mal, pero al mismo tiempo estos profetas están llevando el mensaje de Dios al pueblo de Dios, que es un mensaje, por supuesto, está allí la denuncia, pero también es un mensaje de esperanza, es un mensaje de la revelación de Dios a su pueblo, en el cual garantiza que va a haber una obra de Dios, un poder de Dios manifiesto allí y una promesa de Dios de redención. Entonces, de todo eso trata el libro de los Reyes. Dios ha levantado a Elías como ese profeta de Dios que está salvando al reino del norte, a Israel, de la apostasía total. Ustedes recuerdan la historia de Elías. Dios levanta a Elías cuando está Acab y Jezabel, allí esta pareja perversa que están gobernando sobre todo Israel y están alejando al pueblo de Dios tan lejos que ya incluso no se encuentra quien adore al verdadero Dios. Y entonces Dios usa a Elías, quien convoca a todos los sacerdotes de Baal que son promovidos por Jezabel, y allí en el monte Carmelo ellos están haciendo un sacrificio a su Dios, y hay como una competencia entre los dioses falsos, y está Elías con el Dios verdadero, y entonces allí muestra Dios todo su poder y cómo los falsos dioses no son nada y nada pueden hacer. Entonces lo que debemos nosotros entender en el contexto es que estos profetas fueron llamados por Dios, y específicamente la tarea de Elías y luego Eliseo, que es de quien hablamos aquí, Elías y Eliseo fueron llamados, convocados por Dios para salvar a Israel de la apostasía total. Esa es la tarea que estamos viendo en Elías y en Eliseo. Ellos son usados por Dios para que el pueblo de Dios reaccione y deje de estar en idolatría y vuelva su corazón a la adoración del Rey verdadero. Entonces esa doble tarea que tienen los profetas, por un lado denunciar la idolatría y por otro lado proclamar la palabra de Dios, nosotros debemos conocerla. En forma inmediata debemos entonces conocer, por ejemplo, este pasaje. Quiero que vayan a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Sin este pasaje de Primera de Reyes 19, 1 al 8, no podemos entender el pasaje de Segunda de Reyes 8 que acabamos de leer. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 18. Leamos del 16 al 18, o del 15, perdón, al 18. Allí dice lo siguiente: ve, le está hablando a Elías, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces, Hazael es un instrumento en manos de Dios para purificar a Israel de su idolatría. Eso lo podemos entender por el contexto. Entendemos por el contexto también que si bien este pasaje fue escrito para que Elías obrara, no fue solo Elías, en este caso no fue Elías el que obró el ungir a Hazael, sino fue Eliseo. Pero la tarea es una, el que está detrás de esa tarea es uno. El propósito que tiene este uno es
lo que se va a cumplir porque Él es todopoderoso. Estamos viendo cómo Jesús, que es el que está revelándose Dios, está en control de toda la historia de lo que está sucediendo en Israel en ese momento. Está en control de lo que están haciendo los reyes y está en control de lo que están haciendo los profetas. Y Él levanta y pone una tarea. Y le dice a Elías que la haga, y esa tarea que Dios le puso a Elías la hace Eliseo. Son instrumentos de Dios para llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Ahora, el contexto más grande es el libro de los reyes. Entonces allí en la historia de los reyes vemos cómo hay un solo rey, rey David, Salomón, pero luego ese reinado, esa nación se rompe en dos naciones, Israel al norte, Judá al sur, y Dios sigue hablando a estas dos naciones. Israel abandona la promesa, se aparta de la promesa del rey davídico, que es el rey que trae la promesa de salvación. Solo por descendencia de David iba a venir la salvación, pero Israel abandona a esa promesa mesiánica, y sin embargo Dios sigue actuando en el imperio del norte, en el imperio de Israel, para salvación. Muestra entonces cómo todos estos reyes de Israel hicieron lo malo delante de Dios. El común denominador de todos estos reyes es que hicieron lo malo. No hubo ni uno solo que hiciera lo bueno. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos volvió a Judá, ninguno de ellos volvió a David, ninguno de ellos volvió a la promesa de salvación. Definitivamente entonces estos reyes hicieron lo malo, y las consecuencias son para ellos y para toda la nación. Pero la Biblia no solamente habla de los reyes de Israel, también habla de los reyes de Judá, y muestra cómo la inmensa mayoría de ellos fueron un fracaso total como reyes para dirigir al pueblo hacia Dios. Todo lo contrario. En Judá también los reyes mayormente desviaron al pueblo de Dios, de el verdadero Dios y de la adoración de Dios. Unos pocos solamente fueron realmente buenos reyes y guiaron al pueblo de Dios hacia la adoración. Entonces, en definitiva, lo que el libro de los reyes nos va a mostrar, la conclusión final que nos va a mostrar es, primero, el fracaso de los reyes en mantener al pueblo fiel. Y en segundo lugar, el fracaso de los profetas en cambiar el corazón de los hombres. Eso es muy importante que nosotros lo podamos ver, porque allí donde los profetas fracasaron en cambiar el corazón, allí donde los reyes fracasaron en guiar, en dirigir al pueblo hacia Dios, allí es donde aquel verdadero profeta y aquel verdadero rey triunfa. ¿Notan cómo ese contexto nos ayuda a ver a Cristo? Cristo es el verdadero profeta. Cristo es el verdadero rey que hace todo lo que los reyes y los profetas no pudieron hacer. Ese es nuestro contexto general con el cual podemos y debemos leer el pasaje de Segunda de Reyes que nos compete el día de hoy. Recuerden que debemos escudriñar las Escrituras para ver allí a Cristo. Y miren ustedes lo importante del contexto. Una vez más, recordemos que si no vemos a Cristo, no hay vida. Si no vemos a Cristo, no hay vida eterna, no hay vida abundante allí. Necesitamos a Cristo para que ese poder de nuestro Salvador venga a nosotros y transforme también nuestras vidas. Por eso el segundo principio, el primero es contexto, contexto, contexto. El segundo es muéstranos a Cristo. Señor, muéstranos a Cristo en este pasaje. Ahora que hemos hablado de dos pasos pedagógicos importantes para leer nuestra escritura, vamos a ver el pasaje en sí. He titulado este sermón La tragedia que se volvió en victoria. Entonces vamos a ver cómo esos dos principios se hacen realidad en nuestro pasaje hoy. Primero, vemos a Dios hablando y diciéndole a Elías, pero luego Eliseo, cumpliendo ese mandato de Dios, le dice, ve a Damasco. Ve a Damasco.
Dios soberano sobre la historia de la humanidad, Dios soberano sobre los reyes, Dios soberano sobre los profetas, Dios que es el Dios de las guerras, Dios que es el Dios de las victorias, Dios que es el Dios de las derrotas, Dios quien maneja todas las circunstancias. Dios le ha dicho a Elías lo que va a hacer. Lo que le está diciendo es que va a traer un castigo sobre Israel a causa de su apostasía, de amar otras cosas y de poner otras cosas como más importantes que a Dios mismo. Se cumple lo que Dios le dijo a Elías y eso nos enseña que Dios tiene el control y hace lo que él ha dicho que va a hacer. Se cumple años después, incluso cuando ya Elías no está. Elías ya no está. Dios le dijo a Elías que lo haría y Elías no está, pero lo hizo Dios por medio de Eliseo. Por lo tanto, podemos también ver aquí cómo Dios es soberano sobre los instrumentos que Él usa. Él obra por medio de seres humanos. Cuando Él trae la palabra, la trae y es palabra de Dios, pero usa instrumentos humanos. Está usando a Eliseo, quien es finalmente quien unge, con la noticia que le da, no es que lo unja literalmente, pero como que da licencia a Hazael para que él ahora sea rey de Siria, porque le dice que tú serás rey sobre Siria. También podemos ver aquí cómo Dios dirige a los suyos a hacer la voluntad de Dios. Es Dios eligiendo, usando y guiando a Eliseo para cumplir aquello que Dios ha determinado que haga. Eliseo representa en este momento a todos los profetas, a todos los que hablan la palabra de Dios. Y Dios lo envía. Es Dios quien manda al profeta a que hable a su pueblo. Y hay una voluntad de Dios para que su pueblo sepa lo que Él va a hacer. Lo segundo que nosotros podemos ver en el mensaje que da Eliseo a Hazael es acerca del mal que él va a hacer a los hijos de Israel. Es decir, Dios usa al malo contra el malo. Dios usa a Hazael para acabar con Ben-Hadad, que había sido un rey terrible y cruel para con el pueblo de Dios. Pero además de eso, también vemos cómo Dios usa al malo para castigar y purificar a su pueblo. ¿Qué va a hacer a Hazael? ¿Qué es lo que Eliseo dice? Bueno, ¿qué es lo que Dios le revela a Eliseo? Y luego Eliseo dice que va a hacer Hazael. Son cosas terribles. Va a matar a sus jóvenes a espada, va a entregar a sus ciudades a fuego, va a acabar incluso con los bebés que están en el vientre de mujeres. Es terrible la ira de Dios. Es extraordinario lo que revela el Señor por medio de lo que va a hacer Hazael. Hablamos de extraordinario en cuanto que es terriblemente doloroso. Pero el propósito final de Dios es bueno. Noten que al final dice, pero habrán 7,000. Ahí está la promesa. Ahí está el beneficio. Si Dios no hubiera actuado, si Dios no actuara como actúa, toda la nación se hubiera perdido. Toda la nación se hubiera ido tras Baal. Todos hubieran perecido. Todos hubieran recibido la condenación eterna. Entonces Dios es un instrumento y Dios usa instrumentos aún malos, aún perversos. Dios usa a Hazael para castigar a su pueblo. Usa instrumentos perversos, pero aún así lo hace para bien de su pueblo, para bien de sus escogidos. Y no solamente podemos saber eso, pero podemos saber que Dios está al tanto de todo lo que los malvados están haciendo. Dios estaba al tanto de lo que el malvado Acab y Jezabel estaban haciendo. Dios estaba al tanto de lo que el malvado Ben-Hadad estaba haciendo. Y Dios está al tanto de lo que el perverso Hazael iba a hacer. Dios está al tanto de todas esas cosas.
Y no solamente es porque Dios está al tanto, es porque Dios está juzgando. Así como está juzgando al pueblo de Israel por su pecado y lo está castigando, así Dios juzgó a Abinadab y así Dios va a juzgar a Hazael. No puede el malvado salvarse del juicio de Dios. No puede el creyente librarse de la disciplina de Dios. Pero una cosa más que deja nuestro pasaje claro es que el rey de Israel no va a poder defender a su pueblo del malvado. Dios dice que Hazael va a hacer cosas terribles y el rey de Israel, aún sobre aviso, no va a poder resistir. Va a fracasar en su tarea de proteger al pueblo de Israel. No le van a alcanzar las fuerzas. El tercer punto dice, Jehová me ha mostrado que serás rey de Siria. Dios muestra, Dios revela, Dios habla. El Dios de la Biblia es un Dios soberano que muestra su plan, que muestra su dominio sobre todas las cosas. Este Dios, que es el Dios de la Biblia, muestra el completo fracaso de los reyes en obedecer, de los reyes en proteger a su pueblo, muestra el completo fracaso de los sacerdotes, muestra el completo fracaso de los profetas. No pudieron cambiar, por más que advirtieron, por más que hicieron sacrificios en el templo, no pudieron cambiar el corazón del pueblo de Dios. Por otro lado, Dios muestra en la Biblia la necesidad, la completa, total y absoluta necesidad de que algo sucediera. Porque si los profetas, si los reyes y si los sacerdotes fracasaron, ¿cuál es la esperanza que tiene el pueblo de Dios? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defendernos? ¿Quién podrá cambiarnos? Si nosotros mismos no nos podemos cambiar, ¿quién podrá cambiarnos? Y es ahí cuando Dios muestra la inmensa necesidad de un rey, de un profeta y de un sacerdote que pueda hacer lo que ningún otro profeta, lo que ningún otro sacerdote y lo que ningún otro rey pudo hacer. De ahí viene nuestro entendimiento de Cristo en el pasaje. Primero, Jesucristo es el verdadero rey que puede y salva efectivamente a su pueblo. Logra lo que ningún otro rey jamás pudo hacer. Logró la victoria total sobre todos los enemigos del pueblo de Dios. Usted, si tienen fe en Jesucristo, usted hoy es parte del pueblo de Dios, de la nación de Dios. Usted tiene una ciudadanía del reino de los cielos. Y su rey es Jesucristo. Y su rey ha vencido a todos sus enemigos. No hay ningún enemigo que pueda hacer algo en contra de ustedes. Ya Cristo los ha vencido a todos. Segundo, Jesucristo es el perfecto profeta. Lo que no pudo lograr Eliseo, aún con un mensaje verdadero y poderoso, aún con todo el poder que Dios le dio de hacer milagros, Eliseo no pudo cambiar el corazón del pueblo de Dios. Pero Jesucristo es el perfecto profeta que trae, primero que todo el consejo de Dios. Pero segundo, que trae el poder del Espíritu Santo que cambia los corazones, pone la ley en nuestros corazones. Ahora, ustedes y yo sabemos que estamos siendo transformados. Sabemos que el poder de Dios está actuando en nosotros gracias a Jesucristo, nuestro perfecto
y todopoderoso profeta. Tercero, Jesucristo es aquel que se muestra como poderoso, dominando las circunstancias. Hoy, aquí en Bogotá, estamos próximos a tener elecciones para tener alcalde. ¿Qué esperanza tenemos nosotros de que el alcalde electo transforme a Bogotá? No sabemos quién va a ser el alcalde, pero hay una cosa que usted y yo sí sabemos, o varias cosas que usted y yo sí sabemos. Primero, que ese alcalde no puede cambiar nada. Probablemente ni siquiera quiera cambiar nada. Pero usted y yo también sabemos que Dios determina quién va a quedar como alcalde. Dios está en control de todas las circunstancias políticas que están sucediendo hoy en esta ciudad. Y está en control para que usted y yo, como Eliseo, hablemos la palabra de Dios. Denunciemos lo corrupto, denunciemos lo pecaminoso, pero también son oportunidades para que ustedes y yo hablemos de aquel que sí es el verdadero cambio. Aquel quien tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Aquel que nos puede dar lo que ningún alcalde, por muy bueno que sea, nos puede dar. Hay una inmensa necesidad hoy entre los bogotanos. Y la esperanza de muchos está extraviada, pensando que el alcalde va a poder resolverles sus problemas. Ustedes y yo podemos hablarles y decirles que no hay esperanza en los alcaldes. Que hay esperanza solo en Cristo. Por eso, por supuesto, no les estoy diciendo que no miren todos los alcaldes y que no voten. Ustedes tienen dos ciudadanías. Ustedes tienen la ciudadanía celestial, que es la primera y más importante, pero si usted es colombiano, usted también tiene la ciudadanía colombiana y por lo tanto viviendo en Bogotá, usted puede y debe votar. De eso no se trata. Y vote pues por el que usted considere que cumple mejor la palabra de Dios. Pero no, su esperanza y la mía no está en lo que el alcalde puede hacer. Su esperanza y la mía está en lo que Jesús ya hizo, está haciendo y hará. Entonces mire todas estas circunstancias como oportunidades para hablar de Cristo. Jesucristo tiene el poder para cambiar. Miren la narrativa de la historia. Es una historia terrible. La historia en la cual Dios revela que Hazael va a matar jóvenes, incendiar ciudades, hasta las embarazadas y los niños. Es una historia terrible, es una historia trágica. Pero esa es la historia de la humanidad sin Cristo. La historia del hombre sin Cristo es una historia de guerras, de homicidios, de abusos, de maltratos, de esclavitudes. Es una historia trágica. Pero no es la única historia que hay en esta creación. No es la única historia que está corriendo en la historia de la humanidad. Hay otra historia, que es la historia de la redención en Cristo Jesús, la historia de la victoria sobre la muerte, la historia de la victoria sobre Satanás. Esa es la otra narrativa, esa es la narrativa real que nosotros podemos tener. Lo que era una tragedia, porque el rey no pudo proteger, el rey de Israel no pudo proteger a Israel del poder de Hazael, sí lo puede y lo ha hecho ya Cristo. Quisiera que fuéramos nosotros a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice:
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miren la escena. Al igual que Hazael, Satanás es el acusador, es aquel que destruye al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, la justicia de Dios hace que el pueblo de Dios tenga que ser castigado. Así como el pueblo de Israel tenía que ser castigado por sus pecados y Hazael era ese instrumento de castigo de Dios, así Satanás lleva a ese tribunal de la justicia de Dios al pueblo de Dios, como en Malaquías, lleva a Josué, quien representaba al pueblo de Dios, y dice, es culpable, y como culpable merece la condenación eterna. Esa noticia, que es una noticia trágica, eternamente grave, de condenación eterna, Jesucristo lo transformó en un triunfo, porque colgado en el madero pagó por nuestros pecados, venció a Satanás, venció la muerte y los exhibió públicamente. Esta imagen de Pablo es una imagen extraordinaria porque es lo que hacían los reyes romanos y todos los reyes cuando tenían victoria. Había una entrada triunfal del ejército y hacían desfilar a todos aquellos a quienes habían vencido, humillados. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que Jesucristo es ese verdadero rey que triunfó sobre el pecado que nos iba a matar, que triunfó sobre Satanás que nos iba a acusar, que triunfó sobre todos nuestros enemigos, sobre el pecado que nos mataba y sobre la misma muerte. Ya nosotros no estamos muertos. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que si vemos a Cristo hay vida y si no podemos ver a Cristo hay muerte? De esto se trata. Al ver a Cristo hay vida, ya no hay sentencia de muerte para ustedes y para mí. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Morir por nosotros. Es decir, derrotar a todos nuestros enemigos. Pero no solamente está hablando en términos de Satanás, el pecado y la muerte. También del malo. Hazael va a ser juzgado por Dios y va a ser castigado por todas sus perversidades. Todos aquellos que no tienen a Cristo y que son perversos serán castigados. Usted y yo vamos a poder ver esas noticias en donde hay tanta injusticia y a veces nos sentimos tan impotentes, viendo cómo bandidos no son castigados, viendo cómo pareciera que se salen con la suya, porque la justicia humana nunca los alcanza. Pero ustedes y yo podemos ver esos noticieros y aunque por un lado hierve nuestra sangre al ver tanta injusticia, por otro lado podemos tener paz. Porque ustedes y yo sabemos que algún día, si no se arrepienten y si la sangre de Cristo no los cubre, algún día tendrán que responder por todas sus perversidades frente al tribunal de Dios. Hoy en día Dios sigue usando al malo contra el malo. Hoy en día Dios sigue restringiendo la maldad al poner al malo contra el malo. Y al final tendremos una paz eterna, porque Dios va a quitar a todos los malvados. Dios los va a quitar a todos. Dios va a quitar el pecado. Nunca más pecaremos. De tal manera que ustedes y yo somos herederos de una eternidad en donde habrá completa paz y donde no habrá muerte ni dolor. Por eso nosotros, como siervos de Cristo, podemos mostrar esa paz, podemos mostrar esa confianza que tenemos en Cristo, ese gozo de la victoria eterna de Cristo por nosotros. Y por eso ustedes y yo somos la esperanza de Bogotá. No es el alcalde, no es el alcalde. Ustedes. Ustedes tienen el poder
que transforma vidas. Y transformando vidas se transforman hogares. Y transformando hogares se transforman sociedades. La corrupta y perversa sociedad romana fue transformada por el poder del Evangelio. La corrupta y perdida sociedad colombiana puede ser transformada por el mismo poder. Y ustedes son los únicos que tienen ese mensaje de poder y de salvación en Cristo para Bogotá y para Colombia. Comprometámonos a ver a Cristo. Comprometámonos a agradecer a Cristo. Comprometámonos a adorar a Cristo. Y comprometámonos a mostrar a Cristo, a hablar de Cristo a otros. Porque así como disfrutamos del poder de Cristo transformando nuestras vidas, así sabemos que pueden haber otros transformados. Oremos. Señor, queremos darte gracias por nuestro Rey, por el profeta extraordinario que tenemos, nuestro sacerdote, quien ha vencido a todos nuestros enemigos, quien transforma nuestros corazones, quien cubre nuestros pecados. Te damos gracias porque ya no hay muerte que nos asuste, Satanás ha sido encadenado, el pecado está siendo vencido en nuestra vida. Te damos gracias porque algún día esa victoria la podremos disfrutar totalmente, no tenemos duda de eso. Anticipamos desde ya y pedimos, ven Señor Jesús, para poder nosotros disfrutar de la plenitud de todas estas cosas. Mientras estamos en este mundo, ayúdanos a nosotros también, Señor, a mostrar el señorío que tú tienes sobre todas las cosas, que la gente pueda ver y entender la buena noticia de salvación que hay en Cristo y el poder que hay en Cristo para transformar. Suplicamos, Señor, que nos uses para poder mostrar a Cristo por medio de la Biblia en nuestro hogar, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Señor, que cada vez que leemos la Biblia podamos ver a Cristo en ella, que eso transforme nuestras vidas, pero capacítanos también para enseñar a otros de Cristo, te lo imploramos. Te lo imploramos en el nombre de nuestro poderoso Salvador Jesús.